Bienvenidos amigos al mundo de Tecnic. En esta nueva ocasión te vengo a enseñar a cómo poder solucionar un problema relacionado con nuestro Sony Vegas, el cual no renderiza el video por completo. Antes que nada te invito a que te suscribas y actives la campanita para seguir recibiendo mucho más contenido exclusivo. Ahora sí, comencemos. Muy bien chicos, cabe mencionar que en este caso estoy renderizando un video, pero se me queda paralizado en este porcentaje. Como menciono, eso varía dependiendo de cada proyecto, pero en este video vamos a ver cómo lo podemos solucionar. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que este error va a aparecer las veces que tú vas a renderizar el proyecto. Por eso chicos, les traigo 4 soluciones, las cuales van a ser totalmente efectivas para que puedan exportar su proyecto de manera rápida y sencilla. Para esto vamos a irnos a la parte de configuración, luego a preferencias y una vez aquí vamos a entrar a la parte de video. Una vez aquí nos vamos a ubicar en la parte que dice RAM dinámica máxima, el cual va a estar por defecto 200 MB. Es decir, el programa de Sony Vegas utiliza solamente 200 MB para poder renderizar los demás videos. Cabe mencionar que es bastante poco, así que lo que vamos a hacer aquí es asignarle más memoria RAM. ¿Y cómo hacemos esto? Pues en este caso el programa nos detecta cuánto de memoria RAM tenemos disponible. En mi caso 6857 MB. También cabe mencionar que 1 GB equivale a 1000 MB. Es decir, tengo aproximadamente 6 GB instalados en mi computador. Entonces lo que vamos a hacer es a ponerle la mitad, que viene siendo alrededor de 3000. No necesariamente le deben de poner la mitad exacta. En mi caso le pongo alrededor de 3000 MB, es decir 3 GB. Una vez realizado este paso, lo que hacemos es darle en aplicar. Nos va a aparecer este mensaje, el cual va a ser de confirmación. Simplemente le damos en aceptar y por último aceptar. Luego de esto cerramos el programa y lo volvemos a abrir. Para la segunda solución vamos a irnos nuevamente a la parte de configuración, luego a preferencias y por último la pestaña de video. Una vez aquí ya establecida la RAM dinámica máxima, vamos a desactivar la aceleración GPU de procesamiento de video. En mi caso está este por defecto, simplemente lo desactivamos y le damos en aplicar y por último aceptar. Nuevamente cerramos el programa y lo volvemos a abrir. Para la tercera solución, lo que vamos a hacer es irnos a la parte de archivo, luego propiedades, y una vez aquí en la parte de remuestreo, lo que hacemos es deshabilitarlo. Le damos en aceptar para aplicar los cambios. Para la cuarta y última solución, es recomendable renderizar en algún otro preset de formato de video. En mi caso estoy utilizando este llamado Sony ABC, que exporta en formato MP4 con una resolución de 1920 x 1080 a 30 fotogramas por segundo. En tal caso, si al momento de renderizar el video se te paraliza por completo, pues simplemente puedes utilizar otro formato. De preferencia te recomiendo que utilices este. Como pueden ver, aquí estarán los diferentes tipos de resoluciones de video. Y por último le damos en renderizar. Y ya una vez hecho todos estos pasos, simplemente tocará esperar hasta que se termine de renderizar el video. También te recomiendo que me dejes tu grandioso like y te suscribas al canal, ya que de esta manera sabré que este tipo de contenido te agrada para seguir trayéndolo al canal. Y bueno chicos, hasta aquí yo me quedo. Mi nombre es Alejandro del mundo de Tecnic y nos vemos en un próximo video. Adiós amigos.